Se está llegando al límite de la lógica, del fundamento, incluso ético del bloqueo. ¿Por qué? Porque estás ante una situación humanitaria ya. O sea, decirle a un país que no tenga acceso a oxígeno, ¿cómo lo puedes justificar? Yo creo que hasta los más conservadores lo dudarían, promover algo así. O sea, el fin justifica los medios hasta donde dé. Entonces, ¿cuál es la superioridad de la democracia? Entonces, debe haber una estrategia de los países de la región para propiciar la primera estrategia es que nos vean juntos. La segunda estrategia, o muy vinculada con lo primero, es que votamos en el mismo sentido en la Asamblea de la ONU. Este año, en enero. El siguiente paso en la estrategia es hacerles un planteamiento, una propuesta, que es, me parece a mí, la reflexión que hizo el presidente el día sábado, que recoge mucho de lo que hemos escuchado, de lo que hemos planteado, de lo que hemos deliberado con otros países de América Latina y del Caribe. Ahora, el siguiente paso es ver qué respuesta tiene Estados Unidos. Y en función de eso ya tendremos que ajustar nuestra ruta, ¿no? Lo que se ve en la opinión pública y en las actuaciones públicas de Biden no va en ese sentido. Hasta ahorita no. Estoy consciente de eso. Necesitamos lograr que eso cambie. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, de nuestra parte es tratar de persuadir hasta donde podamos. Es lo que podamos hacer. Más allá de eso, sería muy difícil fijar una ruta. Las sanciones siempre han sido, bueno, en primer lugar, son un error político. En la mayor parte de los casos, si le analizas la historia, te vas a dar cuenta, pues las sanciones es una forma de intervención directa contra uno u otro régimen. Ahora, han tenido resultados casi nunca, que provocan mucho sufrimiento. Acaba siendo, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar al máximo grado de sufrimiento de una sociedad, con tal de que derribe a su gobierno o a ese gobierno se le debilite o se le dificulte la posibilidad de sobrevivir? Entonces, ¿eso ha funcionado en algún lado? Pues yo no veo en cuál. En América Latina, no. Fracaso total esa política. Primero, es éticamente muy cuestionable, por las razones que ya te dije. Pero la segunda tampoco funciona. Entonces, México siempre ha estado en contra de las sanciones. Ahora los bloqueos lo vemos como una forma extrema de sanción, también equivocada. Decía el presidente, bueno, el bloqueo a Cuba creo que es el más antiguo del mundo. En enero votamos en la Asamblea de la ONU 184 países en contra. De América Latina y el Caribe, de los 32 países que conformamos esta región, o la CELAC, se abstuvieron 2 y todos los demás votamos en contra. Entonces, evidentemente, el bloqueo está reprobado por la comunidad internacional. No es una forma legítima de promover los intereses de un país respecto a otro. Y en el caso de Cuba, decía el presidente, pues es heroico cómo han resistido y lo que están sufriendo. Imagínate que ahorita lo que te piden, lo que necesita Cuba es oxígeno o jeringas. ¿Qué argumento puede haber para negarles eso? ¿Qué fundamento ético puede tener eso? ¿Cuántos años la Asamblea General lleva votando exactamente la misma resolución? Cada vez más. Cada vez más países, sí. Y no tiene un efecto, no tiene dientes la declaración. Tiene un impacto cada vez más claro si tú quieres, de opinión, de movilización, de cómo pensamos en el mundo ese tema. Y yo creo que sí hace mella. Claro, no es imperativo. La Asamblea de la ONU no podría obligar a Estados Unidos a que cumpla su resolución. No está planeada así la ONU. Pues yo esperaría que pronto logremos, digamos, no diría yo persuadir, pero sí, cuando menos acercar las posiciones y los sentimientos de América Latina y el Caribe con un gobierno que tiene una perspectiva mucho más progresista de la política exterior. Yo esperaría que lo logremos, que lo hagamos, que lo podamos alcanzar. Nos gustaría otro curso de acción. Pero no estoy hablando solo de México, te hablo del consenso en América Latina y Caribe.
O sea, no solo es un gesto hacia Cuba, sino toda la región, lo que haces con Cuba. Sería como, yo lo interpretaría, y así lo vi en su época, cuando Obama lo decidió de esa forma, es empezar a construir los fundamentos de una nueva relación con América Latina y el Caribe. El bloqueo te estorba. Necesitas hacer un puente entre las dos cosas, y el bloqueo está en medio. CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha demostrado ahora, en la pandemia, frente a esta circunstancia tan difícil, que sí tiene sentido y tiene un camino a seguir y puede llegar muy lejos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque América Latina y el Caribe somos los que hemos tenido más muertes que lamentar durante la pandemia, y una situación muy difícil en todo, en acceso a equipos, a medicamentos, a todo. Entonces, si no hubiésemos actuado juntos, por ejemplo, México ahorita no tendría más de 1/3 de las vacunas que tiene, porque se trabajó junto con Argentina, se hizo una negociación con AstraZeneca. Total, se produce en Argentina la sustancia activa y aquí se envasa, y hoy 17 países de América Latina compraron esas vacunas. Bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo es, impulsamos la resolución para que hubiese un acceso universal a las vacunas. Entonces pudimos actuar en conjunto, votamos en conjunto en la ONU, presionamos en el G20, en fin, en diversas instancias. Y eso hizo que esa resolución tuviera éxito. Ahora nos hemos planteado hacer un camino propio para tener vacuna contra el COVID-19 hecha en América Latina, que no dependamos necesariamente de lo que nos mandan otros. La Organización de Estados Americanos, lo que hemos visto por contraste en la pandemia, ni siquiera se pronunció sobre ese tema. Oye, no, pero es que es una organización política, porque para eso se tiene la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, pues entonces con ese criterio no hubiéramos votado en la ONU una resolución para el acceso universal a las vacunas, sino que se lo hubiéramos dejado a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces no es un tema técnico, es un tema político central, la seguridad de la vida. Claro. Entonces, ¿qué asunto político más importante puede haber? Pues no hubo nada, o casi nada se hizo desde la OEA. Si esto fue en una pandemia, entonces la pregunta que nos hacemos muchos en América Latina, el Caribe, supongo que también en otras latitudes, es ¿qué utilidad tiene la OEA hoy? Como que llegó el momento en que tenemos que hacernos la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de organización necesitamos en las Américas? ¿Cómo puede ser la convivencia entre los países de América Latina y los Estados Unidos en el nuevo contexto geopolítico del mundo? Y hay que desmontar los resabios de la Guerra Fría y de este injerencismo que ha caracterizado a la OEA. O sea, yo diría que la OEA está en bancarrota moral, pero también política. Entonces, ha llegado el momento de que nos planteemos en la construcción de algo totalmente nuevo. Es lo que dijo el presidente el sábado, creo acertadamente. Porque la pregunta entonces es, bueno, si en la pandemia que está tan grave no nos sirvió de nada la OEA, a nadie, pues tampoco se preocupó por las vacunas de nadie, ni de América Latina y Caribe, ni de otros miembros, como pueden ser Estados Unidos y el Canadá. Nunca hizo una reunión, oigan, ¿qué hacemos con las vacunas? ¿Cómo producimos más? Lo que hicimos en CELAC. Entonces, ¿qué utilidad puede tener a estas alturas? Pues ninguna. Tenemos que crear otro tipo de organización y sí deberíamos y podemos aspirar a una relación alejada del modelo que ha significado la OEA. Por eso el presidente dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos un tipo de organización mucho más avanzada que ya no sea el injerencismo tradicional en las decisiones de América Latina, sus regímenes de gobierno, sino más bien un entendimiento sobre bases más, digamos, menos asimétricas y más respetuosas, es lo que está planteando. ¿Tiene sentido? Decía el presidente, bueno, vamos a una geopolítica nueva y a una correlación de fuerzas nueva en el mundo. Entonces, no podemos seguir pensando como si viviéramos hace 60 o 70 años. Tenemos que pensar hacia el futuro. Entonces, es una propuesta. Vamos a ver qué dice Estados Unidos, vamos a ver qué opina Canadá, no todavía, pero habrá que poner esto darle un avance mayor a esta propuesta. Lo que sí te puedo decir es que ha habido una reacción muy relevante en América Latina y el Caribe en favor o con interés
de poder desarrollar algo así. Entonces nosotros vamos a seguir avanzando porque la convocatoria está hecha. La Interamericana de Derechos Humanos, pienso, como bien lo señalas tú, que es una de las iniciativas más valiosas que hemos tomado todos los países de la región y a la que le tenemos mucho respeto. Y demuestra que sería factible, precisamente. Es decir, lo positivo del sistema interamericano, o algo de lo más positivo, es ese. No quiere decir que tengamos que acabar con todo el sistema interamericano. Hay instituciones que son valiosas. También la Organización Panamericana de la Salud tiene un rol relevante. En fin, hay varias instituciones que son útiles, son importantes. Pero sí tenemos que cambiar la arquitectura y los fundamentos de la actual Organización de Estados Americanos y la forma en que nos relacionamos. Tuvo un decaimiento importante por las diferencias en torno a Venezuela. Y se organizó el Grupo de Lima y otros grupos, etcétera, de suerte que era muy difícil, inclusive hasta tener una reunión. Entonces, la comunidad había entrado en una suerte le llamaron periodo de reflexión. Léase, ¿qué hacemos con esta cosa? Porque ya no nos podemos hablar entre los que estamos aquí. Entonces, al final del día, lo que se logró ahora es que ya todos convenimos en que se acabó el periodo de reflexión. La CELAC reanuda su actividad plena por la experiencia que tuvimos en la pandemia, etc. Y porque hacia futuro interesa que esta comunidad y la cooperación que puede traer consigo sobreviva, prevalezca y se fortalezca en un futuro. Entonces, hay muchos temas, para no extenderme, en donde yo diría, la comunidad tiene un futuro, sí, por sí solo. Otra, la voz de América Latina y el Caribe, lo que nos interesa. A ver, al G20 vamos, Brasil, México y Argentina. ¿Qué tal si unificamos las posturas en lo que a América Latina le convenga y le interese? ¿Por qué no lo hacemos? Pues no hay ninguna razón para no hacerlo, ¿no? Ahora México está en el Consejo de Seguridad, va a presidir en noviembre. Bueno, pues ¿qué temas queremos que se traten ahí? Hay que recoger el punto de vista de la región. Entonces, no hay ningún impedimento para hacerlo y tiene sentido, incluso en sentido estratégico y político, para América Latina. América Latina separada no va a tener una influencia importante, casi en ninguna de las decisiones que hay que tomar en los próximos años. Bueno, de Venezuela, claro, lo que te puedo decir es, nosotros empezamos, ahora sí, desde, pues casi que llegamos aquí al gobierno, nos invitaron, estaba entonces Tabaré, que en paz descanse, en Uruguay, y habían organizado una reunión, recordarás tú, en Montevideo, para la Unión Europea y un grupo de contacto de América Latina. Entonces, México-Uruguay, lo que dijimos fue, a ver, ¿por qué no organizamos un diálogo que podríamos llamar incremental? O sea, vas fijando objetivos comunes y las partes los van cumpliendo, entonces vas creando una base de confianza. Y eso fue lo que hizo México en El Salvador y, en fin, lo que ha sido nuestra tradición política. Entonces, así lo hicimos. En esa época no hubo el espacio para lograr eso, porque fundamentalmente Estados Unidos tenía otra estrategia, que era dividir al gobierno y que se iba el ejército a dividir, quién sabe cuánta cosa. Todo lo que vivimos. Hoy en día yo creo que hay condiciones diferentes a las que había entonces para que aquel planteamiento de tener un diálogo con resultados parciales que se vaya fortaleciendo en el tiempo se lleve a cabo. Entonces, creo que hoy en día lo veo mucho más factible. Se buscaría que no tenemos una temporalidad específica, porque a veces eso resulta contraproducente, pero que en el otoño pueda haber avances, sería la expectativa que tendríamos.